Pero bueno, ahí vamos comenzando, ¿sí? Hola Aileen, hola Lisa. Confírmenme, chicas, por favor, si ya aparece grabando en su pantalla. Sí, profe. Sí, perfecto. Em, muy bien. Bueno, chicas, nosotros tenemos que ir comenzando, ¿sí? A ver, nosotros hoy vamos a comenzar a entender un poquito de qué se trata la cursada, ¿bien? El material de ustedes todavía no está en el campus, ¿sí? Pero ya va a estar disponible allí, así que queden tranquilos por ello, por esa parte. Sin embargo, ¿sí? Vamos a ir comenzando de a poquito. ¿Estamos? Igual lo que vamos a ver hoy es algo muy básico, muy cortito, que está dentro del apunte, así que no le voy a dar nada que no esté allí. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Chicas, nosotros tenemos que comenzar viendo y conociendo la parte básica, la ciencia básica en la que está basada lo que sería el análisis clínico. Dicho de esta manera, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es conocer lo que es la biología. Bien, conocer lo que es la biología y conocer cada una de sus ramas. ¿Y de qué se trata? ¿Sí? No podemos empezar con algo grande cuando no conocemos lo básico. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Que la biología, bien, es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, sus comportamientos y su interacción entre sí y con el medio ambiente. En pocas palabras, a ver, podemos llegar a decir que la biología, ¿sí? Es aquella que va a estudiar todo en cuanto al ser vivo, ¿bien? Cómo es su interacción con el medio ambiente, cómo es su nutrición, cómo es su reproducción, ¿sí? Y cómo es sobre todo su ciclo vital, su vida en general, ¿bien? También tengamos en cuenta que la palabra biología proviene de dos vocablos griegos, que tenemos bio, que significa ciencia, perdón, vida, y logo, que significa ciencia. Entonces, si nosotros vamos por estos dos vocablos, podemos dar tranquilamente con el concepto de la biología, ¿sí? Ciencia que estudia la vida. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. No hay problema, Rodri, no hay problema, no hay problema. Bien, continuamos. ¿Sí? Como tal, la biología se encarga de describir y explicar los comportamientos y características que diferencian a los seres vivos, bien, así como individuos, y bien considerados en su conjunto como especie. No obstante a todo ello, bien. Más allá de que la biología es la ciencia que estudia la vida, como dijimos, también va a ser la diferenciación entre especies y cómo ambas especies conviven en una simbiosis perfecta. Bien, aquí vamos a estar hablando específicamente de ambientes en generales. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que son ambientes. ¿Por qué? Porque un medio ambiente o un ecosistema conlleva a la vida del otro. Si un ecosistema falla o no se encuentra más ese ecosistema, ¿qué va a pasar? Hay algunas especies que van a fallecer, ¿sí? Por ende, o se van a tener que ir adaptando a un nuevo entorno. Lo mismo va a pasar en el cuerpo humano. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Bueno, a ver. Para ello, yo le quiero pasar lo siguiente, porque es algo muy importante en cuanto a lo que es la biología, que ustedes puedan tenerla más clara todavía. Bien, y voy a tratar de pasarle un videíto de qué es la biología.
¿sí? Vamos a buscar un videito lo más corto posible y lo más bien explicado. Un segundo. Bien. Un segundo. Bueno, ahí tenemos el videito. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que me confirmen si pueden ver el video allí en pantalla. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Vamos entonces. Presten atención. Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la biología, qué estudia, cuáles son las principales ramas de la biología, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la biología está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos que habitan en el planeta. Su estudio se centra en aquellos aspectos que definen a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo. En este sentido, en el siglo XVIII, Carlos Linneo propone la primera clasificación de los seres vivos en animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueas. Hoy conocido como reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino protoctista y reino monera, respectivamente. Y te preguntarás, ¿la biología estudia a todos los seres vivos? La respuesta es sí, a todos. Y me imagino que ahora te preguntarás, ¿cómo lo hace si son tantos? Bueno, muy fácil. Al ser tan amplia la biología, ha sido dividida en muchas ramas y disciplinas. Estas ramas a veces son tan específicas que son estudiadas como disciplinas independientes. Por otra parte, la biología es una ciencia exacta, ya que se fundamenta en la observación y la experimentación, de donde surgen los conocimientos de las leyes que regulan el funcionamiento de los procesos biológicos. Por tanto, los resultados de los experimentos fundamentados en el método científico se pueden repetir, ya que los mismos obedecen a un patrón matemático específico. En este sentido, aquello que no sea comprobable por el método científico sencillamente no es biología. ¿Qué estudia la biología? Ya dijimos que la biología estudia a los organismos vivos, pero ¿a qué se le denomina organismo vivo? ¿Acaso una piedra es un ser vivo? No. Y una planta sí lo es. Pero, ¿qué los diferencia? ¿Qué características tiene que tener un ser vivo? Fácil. Estos deben cumplir las siguientes características. Los seres vivos están constituidos por células. Entendiéndose que la base fundamental de la vida es la célula, por tanto, los seres vivos que están formados por una sola célula los denominaremos unicelulares y los que están formados por muchas células los llamaremos pluricelulares. Ahora bien, en los organismos pluricelulares, el conjunto de células forman los tejidos forman los órganos forman los sistemas y los sistemas forman el individuo. Asimismo, el conjunto de individuos forman las poblaciones y muchas poblaciones forman las comunidades y así el conjunto de comunidades conforman el ecosistema. Como puedes ver, los seres vivos están formados de una manera muy organizada, teniendo como base la célula. Otra característica que cumplen los seres vivos es que tienen la capacidad de mantener su interior en equilibrio. Sí, esta propiedad se denomina homeostasis. Por ejemplo, los organismos pueden controlar su presión osmótica, la temperatura, la concentración de electrolitos, entre otras cosas. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Sigamos. Los seres vivos poseen metabolismo.
Esto significa que los organismos necesitan generar energía y gastar energía para el buen funcionamiento de sus sistemas, distinguiéndose dos tipos de reacciones. Las reacciones de catabolismo son aquellas en las que el organismo degrada compuestos complejos para convertirlos en sustancias simples y de esta manera generar energía o ATP. Son también llamadas reacciones exergónicas. El ATP generado será utilizado para las siguientes reacciones. Las reacciones de anabolismo son aquellas en las que el organismo construye elementos complejos a partir de sustancias simples. Para ello, necesita consumir energía o ATP, y por ello son llamadas reacciones endergónicas. Los seres vivos se desarrollan y crecen. Al llevarse a cabo las reacciones de anabolismo y catabolismo, los organismos tienen la capacidad de aumentar de tamaño o modificar sus características. Sí, al igual que tú, has crecido mucho desde que naciste a esta parte y seguirás cambiando a medida que pase el tiempo. Los seres vivos se reproducen. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir individuos similares a él mismo. Algunos lo hacen por un proceso asexual, es decir, donde solo participa un progenitor, o sexualmente, donde participan dos progenitores como mínimo. Los seres vivos se adaptan. Los organismos vivos tienen la capacidad de reaccionar a los estímulos y a evolucionar, lo que les ha permitido sobrevivir a los cambios generados en el entorno. A ese proceso se le conoce como adaptación. Los organismos que no logran adaptarse se extinguen. 10 principales ramas de la biología. Son muchas las divisiones de la biología. La mayoría se dedica al estudio específico del origen, las características estructurales, las propiedades químicas, distribución geográficas, hábitos alimenticios y de reproducción de un tipo específico de ser vivo o un aspecto relevante que involucre a los organismos vivos y su relación con el medio ambiente, su comportamiento, su evolución, entre otros. Entre las más conocidas se tiene: número 1. La botánica. La botánica se dedica al estudio de las plantas. Se subdivide en disciplinas, entre ellas se encuentra la fitoquímica, la fitopatología, la fitogeografía, la geobotánica y la paleobotánica. Número 2. La zoología. Es la rama de la biología que se encarga del estudio del reino de los animales, abarcando otras subramas específicas de estos seres vivos, como su morfología, fisiología, etología, etc. 5 ideas de trabajos remotos sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripciones. Número 3. La microbiología. Se dedica al estudio de los organismos microscópicos, es decir, que no pueden verse a simple vista. A su vez, se subdivide en ramas como la bacteriología, que estudia las bacterias, micología, el estudio de los hongos, virología, estudio de los virus, inmunología, estudio del sistema de defensa en contra de los microorganismos y parasitología, estudio de los parásitos. Número 4. La medicina. Estudia las enfermedades que afectan al ser humano, el modo de prevenirla y su tratamiento. Se apoya en ramas de la biología como la fisiología, la anatomía, la histología, la embriología, entre otras, así como también en la farmacología, la farmacocinética para el estudio de los mejores tratamientos. Número 5. La genética. Estudia la forma en que se transmiten los caracteres hereditarios de una generación a otra. Número 6. La taxonomía.
se encarga de organizar y clasificar a los seres vivos de una manera sistemática, basadas en características comunes. Número 7. La biología molecular. Estudia los procesos biológicos desde el punto de vista molecular, siendo los elementos de estudio más significativos el ácido desoxirribonucleico o ADN, el ácido ribonucleico o ARN y las proteínas. De estas se desprenden otras disciplinas bastante nuevas basadas en la biología molecular, como lo son la nutrigenética y la nutrigenómica. Número 8. La ecología. Estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su interacción con el medio que los rodea. Número 9. La bioquímica. Estudia los procesos químicos que ocurren en el interior de un ser vivo y las sustancias que se generan en dichos procesos. Número 10. La biología marina. Estudia los seres vivos que habitan en el mar. Importancia de la biología. Gracias a la biología, se han dado avances muy importantes para el mejoramiento de la salud de los humanos, aumentando la expectativa de vida de la población, así como también el de los animales y de las plantas. Entre los hallazgos más importantes se encuentran el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, antibiótico que ha salvado la vida de millones de personas, y a raíz de su conocimiento han surgido muchos más, muy útiles en las infecciones bacterianas. También la biosíntesis de fármacos para la hipertensión arterial, el cáncer, entre otras enfermedades. Son aportes de la biología que han venido a mejorar la calidad de vida de las personas. Por otra parte, se encuentra la creación de las vacunas contra las enfermedades infecciosas, que han logrado reducir la mortalidad infantil en un 95%. Otro ejemplo de su importancia ha sido el alcance de la biología molecular, con la que se ha podido mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades y la calidad de ciertos alimentos a través de la manipulación genética, obteniéndose plantas más resistentes a las enfermedades y a las sequías, y cuyos frutos son mucho más grandes y con mayor poder nutricional. Un dato que no puede dejar de mencionarse es que la biología colabora con muchas otras disciplinas o ciencias. Por ejemplo, la biología junto con la física y la química conforman las ciencias naturales. La biología y la química conforman la bioquímica. La biología y la medicina comprenden la biomedicina. La biología y la informática forman la disciplina conocida como bioinformática. Ejemplos de la biología en la vida cotidiana. La biología está inmersa en muchas acciones que hacemos en nuestra vida diaria. Ejemplo 1. Cuando llevas a tu mascota al veterinario, el diagnóstico y el tratamiento son gracias a los conocimientos que brinda la medicina veterinaria, disciplina de la biología. Ejemplo 2. Cuando te lavas las manos antes de comer, estás aplicando un conocimiento básico de la biología en la prevención de enfermedades infecciosas. Ejemplo 3. Cuando te unes a una campaña para proteger el medio ambiente, estás contribuyendo con el ecosistema y todos los seres vivos que la componen. Ejemplo 4. Cuando un detective estudia un hecho delictivo, buscará señales como una gota de sangre o una huella dactilar para hallar al culpable, poniéndose en evidencia los conocimientos que aporta la biología a través de la medicina forense. Ejemplo 6. Cuando vas a una farmacia a comprar un medicamento, tienes que saber que fue creado gracias a los conocimientos generados por la biología y sus ramas. Como ves, en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana se encuentra inmersa la biología. Ya hemos terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y... Bien. Bueno, ¿le queda un poco más claro lo que es la biología?
chicos. Otra, hay que tener en cuenta el tema de las ramas de la biología. Las ramas de la biología son muchísimas, ¿sí? Son muchísimas. Abarcan casi la mayoría de las especialidades médicas o científicas. Esto quiere decir que la biología vendría a ser la ciencia madre de cada una de ellas. Bien, si bien sabemos a ciencia cierta que la única ciencia madre que existe en todas es la filosofía. Bien, ahora vayamos con esto. Vayamos viendo lo que es la importancia de la biología, ¿sí? Y algunas de las ramas. Bien, la importancia de la biología. Uno de sus objetivos fundamentales, ¿sí? Es establecer leyes que rigen la vida de los organismos. Es decir, abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. De allí que sea necesaria la realización de investigaciones y estudios sobre los seres vivos de manera constante. Esto nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Asimismo, la investigación científica en biología ha posibilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos, vacunas que combatan infecciones o que previenen enfermedades para mejorar la calidad de vida. A ver, vámonos desglosando un poquito. Nos dice que es una ley, son leyes que rigen la vida de los seres vivos. Es decir, que abarca el origen de su estudio. ¿Sabemos ciencia cierta cómo se creó la vida? Pregunta. Cric, cric. ¿Saben cómo se creó la vida? ¿Quién dio origen a la vida en nuestro planeta? No, sí. Bueno, sean tan tímidos, diga. ¿En serio no van a contestar, no van a participar? Pues, a ver, Aileen, habilíteme el micrófono, Aileen. Hola, buenas tardes. A ciencia cierta no se sabe muy bien, pero está la teoría que es casi la más acertada, la del Big Bang. La teoría del Big Bang, ¿me decís? Bien. Bueno, dentro de todo no hay una ciencia cierta, no hay algo específico en lo cual nos digan, de esta forma se originó la vida. Bien. Sin embargo, hay muchas teorías. Tenemos teorías científicas, teorías míticas, teorías de religiones, en fin, un millón de teorías. Pero ¿cuál es la que más se acerca a una realidad? Es la teoría del Big Bang. ¿Sí? Es una teoría que dentro de todo, con una hipótesis científica, el método científico se acerca bastante, ¿bien? Sin embargo, los seres vivos, hemos visto y hemos escuchado en el video que les pasé, están compuestos por células, ¿sí? Nosotros somos, el ser humano o todos los seres vivos, son seres pluricelulares. Esto quiere decir que somos organismos con muchísimas células. Bien, las células van a evolucionar a partir de los años, milenios, millones, eones. Sí, van a evolucionar las células. Bien, entonces, también estudia la evolución de la misma. ¿Estamos? ¿Cómo se fue evolucionando la vida? ¿Fue evolucionando para mal o para bien? ¿Sí? ¿De qué organismo salió el ser humano? ¿Cómo se dio origen? Ya aquí nosotros tenemos diferentes teorías.
las teorías evolutivas. Por ejemplo, la teoría evolutiva de Darwin, ¿sí? ¿Qué nos dice Darwin? Charles Darwin nos dice que el hombre deriva de un antepasado que sería el primate, el mono. Esta teoría de Darwin tiene un fundamento científico, un fundamento que puede decir, sí, ¿esto está bien? Sí, sí lo hay, y lo hay, ¿sí? Y en nuestra actualidad podemos comprobarlos y refutar esa teoría aún más. ¿Por qué? Eh, en la parte del ADN, ¿sí? Que nuestra unidad, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico, el ADN nuestro es un 80% comprobable, ¿sí? Y parecido al del primate, al del mono, un 80%. Entonces, ¿podemos derivar tranquilamente del mono? Sí, podemos, ¿sí? Lo podemos. Si nosotros nos vamos a una teoría evolutiva, puede llegar a ser. Si nos vamos a una teoría adaptativa, también puede ser, porque la adaptación y la evolución van de la mano. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? O ya se me han dormido de tanto comer. Bien, vamos bien. Bueno, continuando. Veamos un poco de lo que son las ramas de la biología, ¿sí? Si bien allí se las nombró, se las enumeraron en 10 ramas, de las cuales las fueron desglosando en algunas, ¿sí? Nosotros tenemos las siguientes. Anatomía, ¿sí? Que es la ciencia que estudia el cuerpo humano en la parte interna y externa. La bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias. La biomedicina estudia sobre la salud de los seres humanos. La bioquímica estudia todo el proceso químico del cuerpo, ¿sí? La ecología estudia los organismos y sus relaciones, e incluso con el medio ambiente. La embriología estudia el desarrollo de los embriones en general. La entomología estudia a los insectos, bien. La etología estudia el comportamiento humano y animal. La biología evolutiva estudia los cambios que sufren los seres vivos a partir del tiempo, ¿sí? A ver, ¿cómo fue supuestamente el primer ser humano de la historia? Científicamente, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? En la primaria lo habrán visto el tema, ¿no? Sí, Valeria, dime. Cavernícola. Los cavernícolas, ¿sí? Ahí yo le voy a poner una imagen de cómo supuestamente se dice que fue el primer habitante en la faz de la Tierra, basándose en diferentes teorías. A ver, ¿pueden ver ahí la imagen? Sí, bien. ¿Qué se parece? ¿A qué se parece este espécimen que se llamaba Homo habilis? ¿A qué tiene una semejanza? ¿A quién? Al mono, ¿sí? A los primates. Entonces, si nosotros vamos viendo ello, con el pasar de los tiempos, de los años, milenios, eones que han pasado en la vida del planeta, ¿sí? Que estamos hablando más de 700 millones de años. A ver, ¿qué podemos ver? ¿Podemos ver todavía este tipo de espécimen por las calles? No. Vemos que el ser humano ha evolucionado con a partir en el tiempo. A ver, ¿llegamos a tener este tipo de rasgos faciales parecidos al primate? No. ¿Llegamos a tener nuestro cuerpo cubierto de vello corporal? No. ¿Tenemos los brazos más largos que las piernas?
No. Caminamos de cuatro, no. Caminado en forma bípedas, ¿sí? Quiere decir que somos personas erectas, ¿sí? Que caminamos erguidos. Bien, ¿esto se puede dar con la evolución? Sí. Por ende, la biología evolutiva estudia esto a partir de los años. Bien, ¿sí? Bueno, vamos de nuevo con otra. A ver, la filogenia. La filogenia estudia cómo evolucionan los seres vivos. Esto habla en cuanto al entorno, ¿sí? Cómo se van adaptando y evolucionando al entorno. La genética estudia principalmente esto, la genética, ¿sí? Ahí les muestro. Esto es lo principal que estudia la genética. Es una composición, ¿sí? Que encontramos en el organismo, específicamente en los cromosomas, ¿bien? Y estaríamos hablando de ello. A ver, un segundito, ahí les muestro la imagen. Estaríamos hablando de esta especie helicoidal, ¿sí? ¿Estamos? Esta especie helicoidal se denomina ADN. Entonces, la genética estudia específicamente esta complejidad en el cuerpo humano. Bien, el ADN surge a partir de lo que nosotros conocemos como cromosomas. Bien, nosotros, ¿cuántos cromosomas tenemos en el cuerpo? 46 cromosomas, de los cuales 23 son del padre y 23 son de la madre, en un total de 46. Sin embargo, la genética es aquella que nos puede asegurar y garantizar cuando hay un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Y esto nos van a dar diferentes tipos de patología o síndromes. Bien. Por ejemplo, para darle un ejemplo, de hecho, no sé si han escuchado ustedes la terminología trisonomía del par 21. ¿Han escuchado ustedes la trisonomía del par 21? Sí, Valeria, dime. ¿Ese no es lo del síndrome de Down? Exactamente, del síndrome de Down. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa aquí? La genética nos dice cuando hay un cromosoma de más en el cuerpo. Bien. Sin embargo, la ciencia, miren ustedes cómo está evolucionando constantemente el ser humano y la ciencia en general. Se ha logrado eliminar ese cromosoma de más que genera el síndrome de Down. Se ha logrado eliminarlo a través de diferentes estudios genéticos. Esto quiere decir que la persona, una vez que la madre haya decidido ser mamá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por inseminación artificial, que es por donde se realiza este procedimiento actualmente, se decide eliminar ese cromosoma de más, ¿sí? Se lo elimina. Entonces, esa futura vida ya no va a sufrir la patología del síndrome de Down, ¿sí? ¿Estamos? Eso es algo nuevo, algo muy nuevo. Em, Todavía no está a disposición de todo el mundo. Sí, sabemos, las cosas más nuevas que surgen en la ciencia están al alcance de unos cuantos. Pero de aquí a 20, 30 años, ¿quién le dice que no esté al alcance de todo el mundo? Bien. La histología, otra rama. La histología estudia la composición y estructura de los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, aquí le voy a colocar una imagen.
A ver. Un segundo. Allí. ¿Sí? La histología estudia exactamente esto, todo lo que es la estructura del tejido y cómo está conformado, ¿bien? Todo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Como puntitos negros, ¿sí? Todo lo que ven ahí son células, ¿bien? Y todo esto que están alargados, esto como filamentos, también son células, ¿bien? Todo ello conforman un tejido, ¿sí? ¿Y qué tipo de tejido? Y bueno, la histología justamente se encarga de brindarnos la composición del tejido y decirnos de qué área es. Puede ser un hueso, puede ser un músculo, puede ser una arteria, el corazón, las neuronas, ¿sí? Y miren, acá les voy a colocar un corte histológico de neuronas, para que vean cómo se ve, lo cual es muy, muy loco, porque están muy bien definidos. Estos se llaman cortes histológicos, ¿sí? Miren. Nosotros tenemos en mente en que las neuronas tienen una forma estrellada, por lo general, ¿sí? Pero en la realidad no son tan estrelladas. A ver, quiero que vean esto. Miren, esto que yo les voy a marcar aquí es la neurona. Miren, miren, miren. Esto es la neurona. Bien. Esto alargado que ven aquí es la parte del axón de la neurona, lo cual va a estar comunicada con otras neuronas. Bien. Y esto va a permitir el intercambio de información entre neurona y neurona, conocido como sinapsis. Bien. Esto yo quería que ustedes vean cómo son los cortes histológicos, lo cual es muy importante que los puedan diferenciar correctamente. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Inmunología. Bueno, la inmunología, ¿sí? Estudia específicamente el mecanismo de la parte inmunológica del cuerpo, de las defensas, para combatir toxinas, anticuerpos, bacterias, parásitos, hongos, entre otras cosas. ¿Bien? Y acá le voy a colocar una imagen para que puedan ver cómo realmente es la parte inmunológica. A ver. Esta vamos a colocar que está más linda. Bien. A ver. Está muy chiquitita. A ver, espera un segundo, ya la agrando. Bien, ahí. Esto es lo que estudia la inmunología, ¿sí? Lo que es la conformación del glóbulo blanco. Bien. Si está en óptimas condiciones, si hay muchos, si hay poco, si hay linfocitos, si no hay linfocitos, y si el glóbulo blanco está en óptimas condiciones, como por ejemplo estos puntitos amarillos que van a ver dentro de la imagen, que serían la parte de los antígenos, ¿sí? Que si están aptos para combatir o no a la enfermedad que ingresó en el cuerpo, en el organismo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, continuamos. La micología. La micología es el estudio de los hongos, ¿sí? Y los hongos
a ver, es la parte fúngica. De aquí, de la micología, Fleming, ¿sí? Es de donde sacó la penicilina, ¿sí? Gracias a la penicilina, el descubrimiento de la penicilina, que surge a partir del hongo Penicillium, ¿sí? Se pudo crear el antibiótico más potente en el universo, ¿sí? O en el mundo, mejor dicho, tampoco nos vamos a agrandar, pero en el mundo, el antibiótico más potente, el cual salvó y sigue salvando muchas vidas de personas. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a llegar nosotros el día de hoy, ¿sí? Escúchenme con atención. Tarea no le voy a dejar tarea, ¿sí? Por ser el primer día, aparte no hemos visto mucho el tema. Pero sí, la clase que viene, nosotros vamos a comenzar a ver, vayan leyendo, así vayan adelantando, qué es la biología, función de la biología y sobre todo, bueno, de ahí vamos a volver a rever las ramas, ¿sí? Vayan leyendo eso, ¿sí? Más que todo. El campus ya va a estar habilitado para el sábado, domingo, ya va a estar el PDF de ustedes en el campus. Disculpen las demoras, pero mi computadora anda malísimamente mal. Entonces voy haciéndolo de a poquito antes que se me sature. Bien. Así que chicos, hasta aquí llegamos entonces. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase, si Dios quiere, por la misma hora, por el mismo canal. Dije, ese chavo. Y sobre todo, que tengan un excelente comienzo de fin de semana. ¿Sí? Así que chicos y chicas, nos vemos. Chao, chao.